Mi nombre es Isabel Cristina Bernal Vélez. Soy terapeuta familiar y de pareja, docente, investigadora de la Facultad de Trabajo Social, los posgrados en familia, en su especialización en familia y la maestría en terapia familiar y coordinadora del área clínica del Centro de Familia de la Universidad Pontificia Bolivariana. Hoy vengo a hablarles de algo que hemos encontrado en la evolución que hacemos del constante estudio de la familia, y es una forma de maternar y paternar sin tener hijos biológicos. Hace más o menos 20 años tenemos una línea de investigación en pareja que nos ha permitido encontrar algunas formas en que las parejas se relacionan en la actualidad, y entre ellas, dentro de los últimos estudios que hicimos, están las parejas DINCS. Son aquellas que por elección y voluntad no desean tener hijos, invierten sus recursos, su tiempo, incluso los gustos que pueden darse superan los de otras parejas que sí tienen hijos, porque todos los bienes que ingresan y todos los bienes de consumo pueden ser puestos única y exclusivamente a su servicio. Pero allí encontramos dos cosas que nos dejaron gratamente sorprendidas, y entre ellas está esa realidad de cómo afrontar la vivencia cotidiana de ser tíos y paternar a través de sus sobrinos sin tenerse que responsabilizar de ellos. Es por eso que nos dimos a la tarea de contactar un buen número de tíos en la ciudad de Medellín, entrevistarlos y preguntarles por esas situaciones que enfrentan en su vida cotidiana en relación a sus sobrinos. Encontramos primero una característica fundamental que concierne a todos, y es un término que se denomina aloparentalidad. La aloparentalidad tiene que ver con ese adulto responsable, mayor de edad, que desea cuidar y proteger a otros sin necesidad de que estos sean su prole, y allí caben perfectamente los sobrinos. Cuando hablamos de los sobrinos, vemos que hay una clasificación importante, y tendría que ver también con el rango de edad y el momento evolutivo que estos atraviesan. Es decir, las relaciones pueden cambiar cuando son bebecitos, escolares, adolescentes y adultos, pero siempre se presenta un contacto cercano y amoroso con ellos por parte de sus tíos, aunque esta tampoco es una camisa de fuerza. Encontramos tíos que tampoco consideran una necesidad ser cercanos a sus sobrinos y prefieren mantenerlos alejados, aislados. Pero hoy les vamos a hablar de los que sí desean tener un vínculo muy especial con aquellos que consideran unos seres maravillosos, que pueden entregarles su amor, su afecto, su cercanía y, ¿por qué no?, hasta su dinero. Y también algunas características reconocidas como crisis vitales o crisis inesperadas que pueden ocurrir en las familias a lo largo de su evolución y que hacen que figuras representativas de la familia extensa o del núcleo más próximo entren a jugar un papel importante en los procesos de crianza y socialización. Encontramos entonces 4 dimensiones importantes en este hecho de ser tíos: el cumplimiento de la función económica, afectiva, recreativa y educativa. En cuanto a lo económico, los tíos, algunos incluso han dedicado unas porciones especiales de sus ingresos para dedicarlas a sus sobrinos en unas sumas de dinero que aportan mensualmente para su manutención o para su cuidado. Pero encontramos otros que no tienen unas sumas estipuladas mensualmente, pero que sí hacen un aporte económico importante en situaciones donde los papás a veces necesitan ser apoyados. Entre ellos, las matrículas escolares, las compras de uniformes, el pagar una actividad extracurricular que su sobrino desee asumir, o incluso algunas situaciones que tienen que ver con el vestir o el cuidado. Una segunda categoría que tiene que ver con el afecto, encontramos tíos
querendones, amorosos, que dan besos, acarician, comparten momentos de alegría con sus sobrinos y están muy preocupados por su educación, pero siempre tienen presente que no son propios. Por lo tanto, los entregan a sus papás cuando están cansados, fatigados o no quieren hacer cargo de su cuidado. Por lo tanto, consideran que esto es maravilloso, porque los pueden querer, cuidar y tener mientras están en disposición de hacerlo, pero lo entregan a sus padres para que ellos sigan este proceso como una responsabilidad asumida por la crianza. Cuando hablamos de recreación, encontramos unos factores que son como transversales a todos los tíos que entrevistamos. Invitar a un centro comercial, invitar a comerse un helado, ir a un lugar recreativo donde los sobrinos disfruten, unos brinquitos, unos cars, el cine, algunas cosas que los sobrinos se sientan muy agradados y que sus tíos se sientan felices de poderles aportar. También encontramos situaciones como la educativa, donde los tíos se esmeran porque sus sobrinos tengan unos buenos modales, utilicen unas normas de manera adecuada, se relacionen con otros con un léxico positivo e incluso en los mayores será determinante en esta área, porque como ya habían superado, digamos, la etapa de la niñez y la adolescencia, sus aportes en lo económico y en lo afectivo podrían estar dirigidos a que los apoyaran en sus estudios universitarios, en un estudio posgradual. Entonces no era raro que aparecieran tíos que querían hacer este soporte a sus sobrinos ya en una etapa mayor de la vida. Y ahí cabe diferenciar que si bien el relacionamiento es distinto con un niño, con un adolescente y con un adulto, el tío siempre nombra la expresión de estar allí, de estar presente. Y algo que se nos desmitificó, que era como una idea con la que habíamos entrado, era que había más cercanía con los tíos por línea materna. Encontramos que no necesariamente es así. Hay cercanía con los tíos dependiendo del grado de afinidad que su hermano tenga con su hermano. Es decir, que no lo marca el vínculo de familia materna o familia paterna, sino que más bien lo marcan las relaciones que se establecen entre ellos. También es importante resaltar que esta situación de pronto cuando los hermanos están en discordia, cuando no están en desacuerdo con algo, pues no influye en la relación con los sobrinos cuando estos están en edades ya mayorcitos, porque los sobrinos ya son autónomos de establecer el contacto con sus tíos. Pudiera ocurrir, sí, cuando son más pequeños y que de pronto el papá, comillas, tome represalias con su hermano al limitarle el encuentro o la cercanía con sus sobrinos. También es importante aclarar que estas relaciones, digamos, de distancia que se pueden generar en algunos momentos, ellos dicen que a través de la comunicación, el diálogo y un encuentro cooperativo entre todos, pues logran superarse. También logramos identificar que no existen celos por parte de los papás hacia los tíos, y no existen celos porque los tíos son muy conscientes que ellos no vienen a reemplazar la figura del papá, que ellos simplemente son un soporte en los procesos que los chicos o los jóvenes adelantan, pero que en ningún momento están allí para reemplazar lo que debería ser papá o mamá. Pero aquí entra otra situación importante y es la que tiene que ver con esos momentos de crisis o acontecimientos que de pronto suceden en las familias y que la figura de un adulto responsable mayor, para este caso tíos e incluso abuelos, juega un papel fundamental, y es en situaciones como la pérdida de la libertad de uno de los padres,
Las familias transnacionales, la muerte o el fallecimiento de uno de los padres como factores que tienen que albergar, considerar que un adulto familiar entre a ser parte importante, y ahí sí no recreativa ni transitoria, sino ya de una manera más permanente. Encontramos entonces tíos que han tenido que asumir de manera muy concreta funciones de crianza y compañía cuando, por ejemplo, uno de los progenitores fallece. Allí, muchas veces, quien ha sobrevivido busca al tío como una oportunidad de alianza para que éste acompañe en las funciones de criar, educar, proteger, transmitir valores y, ¿por qué no?, en muchos casos, también en asuntos económicos. Cuando uno o ambos padres están privados de la libertad, la familia extensa también ocupa un papel fundamental y es ese acompañamiento, ese direccionamiento que de pronto hacen en lo cotidiano. Y aunque visiten a sus papás en los lugares donde están recluidos, pues hay unas tareas, unas condiciones del cotidiano vivir que estos miembros alentan o acompañan a los menores para realizar. Y finalmente, cuando se dan relaciones de transnacionalidad, es decir, cuando uno o ambos padres viajan al exterior, muchas veces con la finalidad de conseguir remesas en términos económicos para brindarle un mejor bienestar a quienes quedan radicados en los países de origen, se necesitará siempre la figura de alguien que acompañe, que proteja, que cuide y que se haga como las veces de representante legal en su ciudad de origen. Es por eso entonces que los tíos asumen esas funciones en ausencia de los padres y hacen las veces de acudientes en los colegios, imparten la norma, castigan, premian, acompañan, ayudan en las tareas, supervisan las relaciones sociales y se convierten en un factor clave dentro de la dinámica familiar. Es así como esta investigación nos invita a pensar, primero, cómo son las múltiples realidades que se dan en las conformaciones familiares actuales, donde no necesariamente se evocan a las familias donde siempre están presentes el padre, la madre y los hijos, sino que hay otras formas diversas que socialmente debemos estar preparados para acompañar como profesionales en salud mental y que precisamente para eso las estudiamos, para estar preparados, dispuestos y diligentes a acompañar cuando sea necesario. También es importante pensar que esta modalidad relacional es una modalidad que realmente brinda placer, alegría, disfrute y, ¿por qué no?, es la entrega de lo que yo soy como persona a otros que vienen en proceso de crecimiento, donde quiero dejar plantada una semilla para que formemos personas hacia un mejor futuro. Los invito a todos entonces a que piensen cuál es la posición que tienen frente a estas relaciones. Si ustedes se encuentran en el grupo de los tíos amorosos, querendones, cariñosos, que pareciera ser que ya cuando estamos adultos llevamos plasmados en nuestra memoria y que siempre nos van a acompañar por sus gratos recuerdos, sus historias, las travesuras que nos ayudaron a hacer o que nos acompañaron, o si usted está en el grupo de los indecisos, que no sabe muy bien cómo relacionarse con ellos, o si finalmente usted está en el grupo de los que dicen, los sobrinos son los hijos de mis hermanos y con ellos no me meto. Así que después de que ustedes logren discernir en qué grupo están, tomen la decisión de seguir adelante, pudiendo quizás modificar y buscar un poco de mayor cercanía con sus sobrinos y de disfrutar este espacio vital donde para quienes entrevistamos se convierte en una verdadera relación de alegría,
de disfrute y de crecimiento personal. A ustedes, muchas gracias.